Bueno, soy la doctora Gemma Gómez, ginecóloga y obstetra, staff de ginecología. Hola, buenas. Hola. Hola, bueno, lo primero, ¿verdad? Antes de iniciar la clase, sí me gustaría que todos apagáramos el micrófono o si vamos a entrar a apagarlo, ¿verdad? Porque si no se va a distorsionar un poquito la clase. Bueno, ante todo, primero decirles que este tema es bastante árido, ¿verdad? Pero es importante que ustedes vayan a leer este tema, lo he sacado de la embriología de Lachman, de la decimotercera edición. Es un tema bastante largo, son más o menos 3, 4 capítulos, pero léanlo tranquilo posteriormente a la clase y lo van a entender mucho mejor, ¿verdad? Traté de sintetizar porque es bastante amplio, son 4 capítulos como les explicaba, ¿verdad? Pero espero que esta clase sea de provecho y que puedan entender. Si hay alguna duda también me la puedan hacer. Bueno, si gusta, doctora, la doctora me va a estar pasando las diapos. Pasemos la primera diapo, doctora, por favor. Bueno, doctora, me avisa si se pasa. Sí, ahorita, dele. Dele que no se ha pasado. Ahí. Bueno, primero vamos a iniciar cuál es la definición de la gametogénesis. Es un proceso en el cual los gametos de ambos sexos se van a diferenciar y se van a madurar para ser aptos, y estos, al ser aptos, van a ser fecundados. Siguiente. Los objetivos de su clase hablaba sobre que teníamos que abordar el tema de espermatogénesis y ovogénesis, que es muy importante para que se dé la gametogénesis, ¿verdad? Como anteriormente definíamos qué es gametogénesis. Bueno, vamos a hablar un poquito de la espermatogénesis, en el cual se van a formar, o las células germinales primordiales van a dar origen a las células precursoras de espermatogonios. Estas células van a emerger de una población, como anteriormente habíamos dicho, para formar los primeros espermatogonios, que son los tipo A, cuya producción van a marcar el inicio de espermatogénesis. Posteriormente, el espermatogonios tipo A van a provocar divisiones mitóticas para concluir unas clones de las células, y la última división celular va a producir espermatogonios tipo B. Estos se van a dividir formatos espermatogonios primarios. Luego de esto, de formar primero el espermatogonio tipo A, posteriormente el espermatogonio tipo B, lo bueno del espermatogénesis es que no tiene tantas divisiones como la ovogénesis. Luego de esto entra un proceso de profase prolongada, por lo menos de 22 días, acompañado de la completación rápida de la meiosis tipo 1 y la producción de espermatocitos secundarios. Durante la segunda división meiótica, estos de inmediato empiezan a formar las espermatides haploides. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya hay una unión, ¿verdad?, de diferentes cromosomas. Las células de Sertoli es importante que sostienen y brindan la protección de las células germinales y participan en su nutrición y colaboran en la liberación de espermatozoides maduros. Aquí tengo una figura para que más o menos ustedes entiendan que cómo es, ¿verdad? Primero vienen las células primordiales germinales, que son, si se recuerdan un poquito, este es otro capítulo que ustedes tienen que abordar, en donde vemos el alantoide, vemos que las células germinales van migrando conforme a los días. Entonces, estas van, al llegar a la gónada, sea masculina o femenina, entonces empiezan su transformación. Primero en espermatogonios tipo A, y posteriormente los espermatogonios tipo B. Y así sucesivamente. Se van dando las divisiones hasta generar el espermatozoide. Continuemos. Siguiente. Bueno, ahorita hablando sobre la ovogénesis o la ovogénesis, que es el proceso mediante el cual los ovogonios se diferencian y se transforman en ovocitos maduros. Bueno, igual, ¿verdad?
como en ambos casos, al inicio no se define el sexo, sabíamos, ¿verdad? Entonces, siempre van a ser las células germinales primordiales, pero estas van a llegar a la gónada ya cuando se establece, ¿verdad? Que si es mujer o hombre, a la gónada de la mujer. Y se van a diferenciar en ovogonios. Estos ovogonios son inmaduros, por así decirlo, ¿verdad? Estos continúan replicándose, dividiéndose por mitosis. Obviamente, algunos de estos ovogonios se van a detener en la profase de la meiosis 1. Acordémonos que hay dos meiosis, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1, aquí se detiene en la mujer para formar ovocitos primarios. Posteriormente, los ovogonios, como anteriormente, porque hay dos, ¿verdad? Ovogonios, se continúan replicando y los otros que se quedan en la profase. Los que se quedan aumentando y provocando las mitosis constantes, estos aumentan en el 5º mes. Generalmente hay hasta 7 millones de estos. Luego de esto, hay una atresia, o sea, una muerte celular de la gran mayoría de los ovogonios, porque son células no totalmente maduras. Entonces, los que sobreviven, eran aquellos que generalmente estamos en la profase de la meiosis 1. Estas se van a detener ahí hasta que genere hasta el nacimiento, por así decirlo. Van a iniciar. Aquí vemos una figurita en el cual nosotros vemos que las células, ahí están los ovogonios, ven arriba los ovogonios, que son células que son mitóticamente activas, que están en bastante replicación, y están los ovocitos primarios que se quedan en la profase de la primera división meiótica. Estos van a esperar hasta que el bebé, la bebé, o sea, que sea femenina, va a nacer, ¿verdad? Continuemos. Bueno, entonces vemos, y estas comienzan al nacimiento, como les explicaba, estas comienzan, yo creo que se pasó, doctora, bueno, al acercarse el parto, los ovocitos primarios comienzan la profase de la meiosis tipo 1. Luego de esto, pasan a la metafase. En esta van a pasar a una etapa de diploteno, o sea, es una fase de reposo, en el cual van a activarse nuevamente y van a continuar cuando se dé la primera menstruación, en la pubertad. ¿Cuál es el péptido segregado para que esto ocurra y estas células se mantengan en una fase o una etapa de diploteno? Va a ser el inhibidor de la maduración de los ovocitos. Luego de eso, o sea, explicando un poquito, ¿verdad? Ya hablábamos sobre los ovocitos en el nacimiento, que van a ser hasta 600.000 a 8.000. La mayoría ya hablábamos que se vuelven atrésicos. Posteriormente hay 4.000 en la pubertad y menos de 500 de estos van a ovular cada mes. O sea, no esto, ¿verdad? Van a 500 ovularán, uno cada mes hasta la menopausia. Bueno, y cabe mencionar, como les explicaba anteriormente, hay dos meiosis, ¿verdad? La meiosis tipo 1, que se complementa o se completa hasta que la mujer ve la menstruación, y la meiosis tipo 2 se va a completar cuando el ovocito es fecundado. Y si no hay fecundación, obviamente se va a degenerar. Bueno, hablamos un poquito también, nos pedía que habláramos sobre el transporte del esperma y el óvulo. Bueno, el transporte del esperma y óvulo, primero, poco después de la ovulación que se da, las fimbrias de las trompas de falopio van a barrer la superficie del ovario, van a estar haciendo como por así decirlo, yo lo entiendo o para que ustedes entiendan, como un masaje, ¿verdad? Que está barriendo completamente la superficie del ovario, y esto, la trompa se va a contraer de forma rítmica, con lo que lleva al interior de la trompa al ovocito. Dentro de la trompa de falopio, el ovocito es impulsado por las contracciones musculares que anteriormente hablábamos, la peristalsis de la trompa y de los cilios de la mucosa uterina. Esta velocidad con el que el ovocito se mueve a través de la trompa
y se va hacia el útero. Entonces, todo esto va a estar mediado por un estado endocrino. El ovocito fecundado tarda en llegar a la luz uterina de 3 a 4 días. Hacemos. Ok, el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina entran al cuello uterino. Los movimientos del espermatozoide del cuello a la trompa de falopio se efectúan principalmente mediante las contracciones musculares del útero y la trompa. Muy poco del movimiento de estos, sino que llevan, como anteriormente les decía, ¿verdad? Cuando se produce la ovulación, hay una peristalsis a nivel de la trompa y tanto del útero. Entonces, esta misma contracciones y peristalsis van a provocar que también haya el espermatozoide, también haya un movimiento de este. Al llegar al istmo, pierden la motilidad y termina su migración. Durante la ovulación, los espermatozoides recobran su motilidad, pero esto pues menciona la literatura que muy probablemente es por la acción quimiotrayente producida por las células del cúmulo que rodean al óvulo. Entonces, esto provoca que vuelvan a reactivarse, por así decirlo. Siguiente. Hablábamos también otra parte de los subtemitas que teníamos sobre la fecundación e implantación. Hablemos sobre la fecundación, ¿verdad? Que es el proceso en el cual se fusionan los gametos masculino y femenino y se lleva a cabo se va a llevar a cabo en la porción ampular de la trompa de falopio. Antes de la fecundación ya hablábamos, los espermatozoides deben experimentar capacitación y reacción acrosómica. Quiere decir, la capacitación es todas aquellas, la capacitación es como aquellas, ¿cómo les podría decir? Aquellas actitudes que se le va a dar al espermatozoide para que pueda penetrar, y la reacción acrosómica es la liberación de enzimas necesarias para penetrar en la zona pelúcida. Continuemos. Aquí vemos, ¿verdad? Vemos la fase, ya verdad. Bueno, las fases de la fecundación van a ser 3. Primero, la penetración de la corona radiada, pero antes de esto, ¿verdad? De la penetración ya habíamos hablado que tiene que tener capacitación el espermatozoide. Y la reacción, ¿verdad? La reacción acrosómica. Luego de eso hay 3 fases. La penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida y la fusión entre las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. Siguiente. Aquí vemos, ¿verdad? Que en la fusión entre las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide van a haber 3 pasos. Una reacción cortical y de la zona, una reanudación de la segunda división meiótica, es lo que hablábamos, ¿verdad? Que generalmente se queda en la segunda división y posteriormente, si hay una fecundación, se produce una reanudación y luego hay una activación metabólica del ovocito que incluye los procesos moleculares y celulares iniciales que acompañan todos los procesos que nos va a producir una embriogénesis temprana. ¿Cuáles son los resultados finales de la fecundación? Hay 3. Restablecimiento del número diploide de los cromosomas, determinación del sexo del nuevo individuo, inicio de la segmentación. Bueno, hablamos siguiente. Ajá. Implantación. En el momento de la implantación, la mucosa del útero está en la fase secretora. El blastocisto humano se va a implantar en el endometrio a lo largo de la pared anterior o posterior del cuerpo del útero, donde se va a incrustar entre las aberturas de la glándula. Generalmente del 5º al 7º día posterior a la fertilización.
se produce por secreciones de enzimas proteolíticas del trofoblasto y obviamente el trofoblasto se va a dividir en sincitrotrofoblasto y citotrofoblasto. Y la secreción, y en estos momentos obviamente se va a disparar una secreción de HCG. Aquí vemos, siguiente por favor. Aquí vemos un dibujito, ¿verdad? Ya bien, vemos que la peristalsis de las fímbrias genera que, por así decirlo, como absorción o movimiento del ovocito, va hacia la trompa de falopio, en donde obviamente se juegan los dos papeles, ¿verdad? En la peristalsis llega tanto el ovocito como los espermatozoides, luego hay una capacitación a nivel, lo que les hablaba, ¿verdad? Capacitación, reacción acrosómica, y se dan las 3 etapas para que haya una penetración del ovocito con el espermatozoide hacia el ovocito. Posteriormente se generan las células diploides, ¿verdad? Posterior de esto, van generando conforme los días las células de la mórula, que son las 16 células. Posterior de esto se forma el blastocisto. Aquí podemos ver, lastimosamente yo estoy desde mi celular, pero cabal exactamente, y es el blastocisto donde la autora está mencionando, está exactamente señalando. Entonces, ahí es donde se va a dar, ¿verdad? Vemos ahí el blastocisto. Posteriormente, doctora, podemos quizás señalar el primero que estaba señalando anteriormente. Ajá, ahí vemos el embrioblasto, que es la parte que está más abultadita, y el trofoblasto, que es la parte que está alrededor. Va posteriormente vemos el otro dibujito que está abajo, y vemos que se implanta. Entonces ahí vemos que genera en las glándulas, como anteriormente les explicaba, y es donde se produce la implantación. Sigamos. Con respecto a la relación con el ciclo menstrual, hablaba sobre un apartado que nosotros tenemos que saber sobre la relación con el ciclo menstrual. Vemos ahí, ¿verdad?, la adenopófisis y la neurohipófisis, y vemos que en la adenopófisis es donde se generan los pulsos de GnRH. En el GnRH, perdón, en la adenopófisis, esto es en la hipófisis. En la hipófisis se va a producir FSH y LH. Posteriormente, la FSH, al aumentar la FSH, entonces esta va a producir la maduración del folículo, ¿verdad? De la reserva ovárica, va a provocar de 15 a 20 de la reserva, va a escoger a uno solo de los óvulos para que genere, se madure y se produzca la ovulación. Posteriormente, hay un pico de LH en donde se genera lo del cuerpo lúteo, ¿verdad? Si no hay fertilización, obviamente se va a degenerar, pero si hay fertilización, obviamente va a perdurar hasta la 12ª semana del embarazo. Aquí vemos, ¿verdad? O sea, en el útero igual, ¿verdad? La etapa secretora y la proliferativa. Bueno, continuemos. Y hablando sobre un poquito de las capas, del desarrollo de las capas germinales, ya hablábamos un poquito del blastocisto, que se va a complementar en la 2ª semana de desarrollo. Ya hablábamos sobre que se diferencia, ¿verdad?, tanto en el trofoblasto como el embrioblasto. Ya lo veíamos en el dibujito. Siguiente. Bueno, ya posteriormente el embrioblasto, ya lo veíamos en el dibujo anterior, se va a aplanar y se va a llamar disco embrionario, que va a contener las diferentes capas. Capa superior, ectodermo, cercano a la cavidad amniótica, y el endodermo próximo a la cavidad del blastocisto. Posteriormente, entre estos se va a formar el mesodermo. Las dos capas se forman al final de la 2ª semana, pero es importante saber que en la tercera semana las 3 capas van a estar
formadas. Se van a diferenciar. Siguiente. Hablando sobre el periodo embriónico, es de la 3ª a la 8ª semana, que es lo único que nos corresponde según los objetivos, porque después es el periodo fetal, ¿verdad? Que eso ya no nos corresponde en ese tema. Va a incluir la diferenciación de las capas germinales entre órganos específicos y la formación de la placenta, el cordón umbilical y las membranas extraembriónicas. Las necesidades del embrión, asociación vascular entre el útero y el embrión, ambiente protector, fundación estructural para el desarrollo axial, soporte interno y externo, coordinación de eventos de morfogénesis. Siguiente. Bueno, entonces hablamos sobre las membranas extraembriónicas. Vamos a hablar sobre el amnios, el Yolk-Sac, que es el amnios, el alantoides y el corion. ¿Cuáles van a ser las funciones de protección, respiración, excreción y nutrición? Siguiente. Bueno, el amnios se deriva del ecto y del mesodermo, envuelve el embrión y se llena de líquido amniótico que se va a formar de líquido isotónico, ¿verdad? Que es proveniente de la sangre materna del endometrio. ¿Cuáles van a ser las funciones de este? Asegurar el crecimiento y desarrollo simétrico, protección, presión y temperatura, movimientos fetales para el desarrollo del feto, y el saco amniótico se establece en la 2ª semana, es de origen del trofoblasto, que se forma una membrana, se va a formar de una delgada membrana exocelómica. La función va a producir sangre para el embrión hasta que el hígado va a funcionar, que es hasta la 6ª semana, la formación del intestino primitivo y formación de células primordiales en las gónadas. Siguiente. El alantoides, esta se va a formar a la 3ª semana. Las funciones van a ser la formación de las células sanguíneas, el origen de arteria y venas umbilicales, contribuye al desarrollo de la vejiga urinaria, la porción extraembrionaria degenera en el 2º mes y la intraembriónica involuciona al uráculo, que forma el ligamento umbilical medial de la vejiga urinaria, ¿verdad? Ya cuando nosotros hablamos de anatomía. Siguiente. El corion, membrana extraembriónica, más externa, que contribuye a la formación de la placenta, y el corion de la cavidad uterina degenera y forma el corion suave, corion de la pared uterina y corion velloso o frondoso. Siguiente. La placenta es una estructura vascular por el cual el feto está adherido a la pared uterina, en el cual se realiza un intercambio gaseoso y metabólico. Tiene una función endocrina. Tiene 2 partes, ¿verdad? El corion frondoso y la decidua basal. Generalmente es un disco oval que mide 15 a 20 centímetros, 2.5 por 2.5 centímetros y desde un peso de 500 gramos, una 6ª parte del peso fetal. Y siguiente, el cordón umbilical se forma por compresión del saco amniótico y expansión del amnios. Va a contener una vena y 2 arterias, ¿verdad? Y los vasos van a estar rodeados por un tejido conectivo mucoide que se conoce como gelatina Wharton. Hacemos. Y como anteriormente mencionaba, ¿verdad? Que no es algo que nos interese en esta clase, es el periodo fetal, que va a comenzar posteriormente a la 9ª semana, que se conoce como la 12ª por amenorrea y culmina hasta el parto. Y se va a caracterizar obviamente por un tremendo crecimiento y especialización de las estructuras corporales, que si ustedes quieren ahondar un poquito en el tema, pero que no viene en mis preguntas, se pueden verlo en el capítulo 4 de Williams, que ahí aparece cada uno de los meses que se va formando, etcétera, ¿verdad? Pero no venía en los objetivos de la clase. Bueno, hasta aquí la clase. Traté de ser sintética porque es bastante información.
Si tienen alguna duda con respecto a la clase, comentarios. No, doctora, creo que no hay duda. No, doctora. Bueno, entonces hasta aquí dejamos